Bueno, listas enlazadas. Ese es el tema de la clase. Ya se me cayó todo. Bueno, felicitaciones porque llegamos al último tramo del curso. Hola. Uy, se me corrió el... No sé qué pasó ahí. No, está todo mal. A ver, notarán que los temas de este próximo tramo, que es los temas del parcial 3, ya no tienen más el loguito de Python, ¿no? El loguito de Python lo que indica acá es que en cada una de esas clases nosotros aprendíamos cosas nuevas de Python. A medida que avanzábamos en el curso, cada día aprendíamos alguna cosita nueva de Python y a partir de ahora ya todo lo que necesitamos ya lo aprendimos. No significa que no hay nada más para aprender de Python. O sea, hay un montón de cosas todavía que les falta a ustedes para poder decir que saben programar bien en Python. Pero no importa, para lo que nosotros necesitamos en este curso ya sabemos lo suficiente como para ver los temas que yo diría que son los temas interesantes. El jugo de la materia está en las próximas clases. Bien. Volviendo, ¿se acuerdan de nuestro Tamagotchi? O sea, la clase pasada nosotros vimos objetos y lo vimos con el ejemplo del Tamagotchi. Nosotros habíamos dicho que el Tamagotchi era una entidad que tenía 3 propiedades, ánimo, hambre y energía, y que además yo podía manipularlo haciendo acciones como alimentarlo, dormir, jugar o dejar que pase el tiempo y que el tipo no se pierda estado de ánimo y todas esas cosas, ¿no? Bueno, y después nosotros planteamos varias formas de implementar esa entidad en el código Python. Y planteamos, por ejemplo, que podíamos usar una tupla, que podíamos usar una lista de 3 números, que podíamos usar un diccionario, que podíamos usar un objeto, que fue lo que aprendimos en la clase pasada. Y ahí está nuestra separación, que siempre vemos las famosas capas de abstracción. Arriba hay una capa de abstracción en la cual nosotros vemos la entidad Tamagotchi, y eso es lo que en la jerga de los algoritmos se llama un tipo abstracto de dato. Podemos decir que el Tamagotchi es un tipo abstracto de dato independiente de cómo está implementado por adentro. Es lo mismo que el concepto de Alan y Bárbara, ¿sí? Acá abajo está Alan, ahí arriba está Bárbara. Desde el punto de vista de Bárbara, el Tamagotchi es un tipo abstracto de datos. ¿Y qué puedo hacer con el Tamagotchi y todas estas operaciones? Si quieren la definición, no sé, es una definición medio matemática, algebraica. Un tipo abstracto de datos es una entidad matemática o algebraica que tiene valores y que con la cual yo puedo hacer cierto tipo de operaciones. Y la definición de todas las operaciones que yo puedo hacer con esa entidad, todo eso en conjunto es el tipo abstracto de datos. Y después, cómo está implementado por adentro, es un detalle de implementación. Es un problema de Alan. Y ahí es donde entran en juego las diferentes estructuras de datos que nosotros podemos elegir para poder implementar ese TDA, el tipo abstracto de datos. Otro ejemplo de TDA, por si no queda claro el concepto, el número entero. Un número entero que nosotros lo venimos usando desde el día 1, desde la clase número 1, nosotros tengo x igual a 8. Bueno, ahí desde el punto de vista de Bárbara, hay un TDA que es el número entero. Dígame ejemplos de valores que puede tomar un número entero. Yo dije 8. 9, 24, menos 14. Y díganme ejemplos de operaciones que puedo hacer con un número entero. Sumar, restar, bueno, todo lo que ustedes vieron en álgebra. Entonces, el planteo del TDA sería algo así, o sea, enumerar todos los valores. Bueno, obviamente que no se pueden enumerar todos los valores posibles, pero los puedo enumerar por comprensión. Y enumerar todas las operaciones y decir, bueno, obviamente, además de la definición, además de escribir que puedo sumar, bueno, obviamente decir, cuando sumo 2 números enteros, el resultado es tal cosa. Bueno.
Eh, y lo bueno de verlo de esta manera es que respecto de los números enteros, nosotros siempre fuimos Bárbara y nunca tuvimos que preocuparnos por cómo estaba implementado por adentro. ¿Ustedes saben cómo Python implementa los números enteros? No, por suerte. No sé, adentro de la computadora, por ejemplo, los números enteros siempre son números binarios. Por suerte no nos tenemos que preocupar, es un problema de implementación. Incluso Python hace cosas más complicadas que eso porque cuando el número se vuelve muy grande, Python se preocupa de reservar más memoria para almacenar ese número. Bueno, hace un montón de cosas Python que, por suerte, nos da una capa de abstracción en la cual nosotros no nos tenemos que preocupar de eso. Para nosotros el número entero es un TDA. Y bueno, todo eso está adentro de la clase entero, que nosotros venimos usando desde el día número 1. Ni siquiera sabíamos que era una clase, ahora sabemos que es una clase, y acá dentro de la implementación, no sé, Alan hará sus propias cosas. Otro ejemplo de un TDA, y en general el concepto de TDA se usa más para los objetos o para las entidades que se usan para almacenar colecciones de cosas. Por ejemplo, una lista de elementos. Lo que nosotros en Python llamábamos lista, en realidad también lo podemos ver como un TDA, una lista de cosas. Ejemplos de listas, una lista vacía, una lista que tiene un elemento, una lista que tiene 7 elementos. ¿Qué operaciones puedo hacer con una lista? Díganme ustedes. Sí, a ver. Perfecto, sí, todo lo que usted dijo. Por ejemplo, la más básica de todas es crear una lista vacía. Después, dada una lista y dado un número entero, que sería un índice, y dado un elemento, esta operación sería asignar en la posición i el elemento x. En Python, el equivalente en Python de esto sería L de i igual a x, ¿no? O sea, esto está escrito en notación de TDA y esto está escrito en notación de Python. Es lo mismo, ¿bien? Después, dado el índice y dada la lista, dame el elemento que está en la posición i. Esa sería la operación obtener el elemento que está en la posición i. Agregar al final, lo que en Python sería append. Insertar, lo que en Python sería lista.insert. Eliminar, lo que en Python sería lista.pop. Bien, bueno, y probablemente hay más operaciones, pero estas por ahí son las más importantes o las más interesantes. La implementación, ¿ustedes saben cómo está implementada la lista de Python? No. Bueno, pero uno de los objetivos de esta clase es enterarnos de que la lista de Python internamente está implementada con una estructura de datos que se llama arreglo. Que a mí siempre se me escapaba la palabra arreglo. Bueno, ahora estoy introduciendo lo que es, qué significa, qué es un arreglo. Bueno, un arreglo es una estructura de datos que permite almacenar muchos elementos en la memoria de la computadora. Piensen que la memoria de la computadora... Uy, no puedo dibujar derecho. La memoria de la computadora es como una especie de gran choclo de celditas, y en cada celdita yo puedo guardar bytes, ¿no? Acá guardo un byte, acá guardo un byte. Y si yo tengo 4 GB de RAM, tengo 4.000 millones de celditas y en cada uno yo puedo guardar un byte. La idea de un arreglo es que yo elijo una posición inicial, dentro de esa memoria, yo elijo una posición inicial para guardar datos, y ahí, en esa dirección de una memoria, en esa posición, guardo el primer dato, y en la posición siguiente, contigua, o sea, sin dejar ningún hueco en el medio, guardo el siguiente, y en la siguiente guardo el siguiente dato, y en la siguiente guardo el siguiente dato, y así. Entonces, la idea es que en un arreglo, todos los elementos del arreglo están almacenados contiguos en la memoria. Digamos, es lo más básico que uno se imagina cuando querés guardar una colección de cosas en la memoria de la computadora. ¿Y en cada huequito qué hay? ¿Qué significa? ¿A qué llamas huequito? A los cuadraditos esos. Suponete que cada elemento que vos querés almacenar ocupa 5 bytes, entonces esto ocupa 5 bytes, esto ocupa 5 bytes, y en total
todo esto ocupará 7 por 5. Bueno, el resultado. O sea, yo decido cuánto almacena cada boquito. No, es lo que estás guardando. Claro, depende de lo que vos estés guardando. Claro. O sea, suponete que yo quiero guardar Pokémon. Quiero tener una lista de Pokémon. Bueno, primero tengo que saber cuánto ocupa un Pokémon. ¿Cuánta memoria necesito para guardar un Pokémon? Suponete que necesito 10 bytes. Bueno, entonces, ¿cuántos Pokémon necesitas guardar? 15 Pokémon. Bueno, entonces necesitas 15 por 10 bytes. Y necesitas que todo ese espacio contiguo en la memoria. Entonces tenés que buscar un hueco en la memoria de en total 150 bytes para poder almacenar todo ese arreglo de 15 Pokémon. ¿Y qué pasa si un Pokémon pesa 11? No, la idea del arreglo es que todos los elementos pesan lo mismo. Ok. En particular en Python, los elementos siempre son referencias a cosas que están en otro lugar de la memoria. Eso ya es un detalle, no importa. En Python todos los elementos son punteros, se llaman. Lo que sale cuando se equivoca. El 0 por... Ah, sí. Son direcciones de la memoria. Pero no importa. Eso lo podemos obviar. La idea es que en un arreglo vos guardás todas cosas del mismo tipo o del mismo tamaño, si querés, y todas contiguas en la memoria. Bueno, también se lo llama vector. ¿Bien? Es un sinónimo. Arreglo, vector. Si lo buscan en inglés es un array. ¿Bien? Si lo quieren buscar, si lo quieren googlear, es un array. Bueno, pregunta. Supóngase que la lista, o sea, el T de la lista, Alan decide implementarlo con un arreglo. No es la única forma de implementar la lista, pero es la forma más trivial, más fácil. Entonces, si nosotros implementamos la lista usando un arreglo internamente, la pregunta que Bárbara se hace es: ¿cuánto va a tardar cada una de estas operaciones? O sea, si la lista tiene n elementos, ¿cuánto tarda? Bueno, crear una lista vacía en realidad no depende de n, ¿no? Porque siempre crea una lista vacía, así que eso siempre va a ser tiempo constante. Pero ahora, yo les pregunto a ustedes, y es una pregunta capciosa porque en realidad ustedes no saben la respuesta, pero la operación L de I igual a X, siendo L una lista que tiene 100.000 elementos y siendo I un número cualquiera, no sé, 500.000. No, justo 500.000 no, pero 50.000. ¿Bien? ¿Cuánto creen que tarda esta operación? Uno. ¿Mucho o poco? Primero. Poco, al toque. Es de tiempo constante. Ay, por acá me dijeron mucho, por allá me dijeron poco. Ah, ok. No, Bueno, dije, es una pregunta capciosa porque para poder responder a esta pregunta tienen que saber cómo funciona la memoria. Y la memoria de la computadora funciona en tiempo constante. O sea, si yo sé la dirección de la memoria donde quiero leer o escribir, esa operación es de tiempo constante. No importa en qué lugar de la memoria yo quiera leer o escribir. O sea, yo tengo una memoria de 4 GB y digo, andá a la dirección 3.350.414 y escribí un 1 ahí. Esa operación es de tiempo constante. Y tarda nanosegundos. Nada. Entonces, esa es una de las ventajas de los arreglos. O sea, yo sé que el arreglo empieza en esta dirección, yo sé que cada elemento ocupa tanto, entonces calcular en qué dirección está ese elemento es una cuenta trivial. Ir a esa posición y leer o escribir es de tiempo constante. Después para insertar, sería... Ya va. Porque ahora vamos a llegar a insertar. Claro, porque tiene que mover el bloque. Claro, sí. Obtener, por la misma razón, es tiempo constante. Bien, si yo sé el índice donde yo quiero leer o escribir, esa operación es de tiempo constante. Acá te lo suelto. ¿Qué cosa? No, estaba moviendo la mesa para que no se te mueva vos. Ah. Porque me estresa un poquito el movimiento del proyector. Se mueve, perdón. Agregar al final, ¿qué opinan? Agregar al final es append, ¿no? Es lo que en Python llamamos append.
agregar al final, básicamente lo que yo tengo que hacer es reservar un cacho de memoria más, y esa operación es medio rara, y después agregar, escribir el elemento en ese lugar. ¿Cuánto creen que tarda eso? Claro, eso, la respuesta es depende, porque recuerden que la memoria hay más cosas a la izquierda y hay más cosas a la derecha del arreglo, ¿bien? Entonces, la respuesta de cuánto tarda agregar al final depende de si este cachito de la memoria estaba ocupado o no con algo importante. Porque si ese cacho de memoria estaba libre, está todo bien. Yo reservo ese cacho de memoria, esa es una operación de tiempo constante. Ponele y escribo el elemento h acá y ya está. Esa operación es de tiempo constante. Pero tengo que gritar mucho. Pero si esa región de la memoria ya estaba ocupada por alguna otra cosa, porque nada, la memoria es compartida. En la memoria vos guardás cosas y como cuando ordenás tu cuarto, qué sé yo. Querés mover una cosa ahí, bueno, tenés otra cosa, tenés que moverla, lo mismo. Entonces, ¿cómo resuelve Python esto? ¿Cómo resuelve Python? ¿Cómo creen que hace Python cuando yo le digo append y justo en ese momento el lugar donde Python quiere agregar algo nuevo está ocupado por otra cosa? ¿Qué hace Python? Y esa operación, ¿cuánto tarda? O sea, básicamente es como cuando vos vivís en un departamento y de repente, qué sé yo, invitás a alguien y te das cuenta que no hay más lugar en tu casa, ¿qué haces? Te mudás a otro lugar. Entonces tenés que alquilar otro departamento, tenés que mudar todas tus cosas. Y mudar todas tus cosas, ¿cuánto tarda? Y depende de cuántas cosas tenés. Ahora, la información que viene después de otros programas. No, puede ser del mismo programa. Del mismo programa. Podría ser de otros. Podría ser de otro, no importa. ¿Cómo saben los otros programas? No, pero... La información se corrió de lugar. No, pará. La información es... O sea, lo que estaba acá, lo dejás donde estaba, eso no lo tocas. Ah, Lo que estoy diciendo es que todas tus cosas vos tenés que moverlas a otro lugar. Tenés que encontrar otro lugar de la memoria que esté libre, que tenga suficiente espacio que vos necesitas, y uno por uno mover todos los elementos. Bueno, así, uno por uno. Eso, uno por uno, ¿qué significa? Es lineal. Bien, y ahí fíjense que yo puse la distinción entre O de 1 y O de n. ¿Por qué? Porque agregar al final, lo que tarda depende. A veces es de tiempo constante, si tenés suerte y justo ese lugar estaba vacío, y a veces es tiempo lineal, cuando no tenés suerte y Python tiene que mover el arreglo a otro lugar. tienes que tener más del doble de almacenamiento disponible. No sé si el doble, tenés que, bueno, vos decís porque tenés que tener el lugar de la lista actual y el otro, sí. ¿Y hay manera de asegurarse que haya vacío el hueco? No, puede pasar que no haya ningún hueco vacío y en ese caso dará un error de no te queda memoria y el programa se muere. Pero bueno, suponiendo que tenés memoria, entonces esa operación es de tiempo lineal. Por suerte Python, fíjense cómo es re complejo esto, y Python automáticamente lo hacía, porque la lista de Python funciona de esta manera. Por suerte nosotros no nos teníamos que preocupar. En Algoritmos 2, ustedes van a tener que programar en lenguaje C, en realidad no, miento. Creo que van a tener que programar en lenguaje Go, porque están cambiando. Pero no importa, ustedes van a tener que encargarse de hacer estas cosas. Bueno, ahora sí, insertar. ¿Cuánto creen que tarda? O sea, insertar es, dada la lista. ¿Qué corno está haciendo ese camión? Me pregunto. Dada la lista que yo tengo acá, o el arreglo, mejor dicho, y dado un índice, por ejemplo el índice 3, yo quiero insertar ahí un elemento h. Y cambiar todos los valores por adelante y tener ahí. Pero antes de eso, Tienen que revisar que esté indicado. antes de eso necesito reservar una celda más. Y ahí ocurre el mismo problema.
Si tengo suerte, esa celda está vacía. Si no tengo suerte, tengo que de nuevo mover todo. Pero aún así, si tengo suerte, o sea, supónganse que tengo suerte y este cacho está vacío, entonces, listo, lo puedo usar. De todas formas, claro, y creo que eso lo tengo acá. O sea, imagínense que yo quiero insertar H ahí, ¿qué tengo que hacer? Entonces, paso número 1, reservo lugar para una celda más. Esa operación, supónganse que tengo suerte y es de tiempo constante. Pero aún así, después yo tengo que mover la G a la derecha. O sea, L de 7 igual a L de 6. Y después tengo que mover la F a la derecha. L de 6 igual a L de 5. Después tengo que mover la E a la derecha. Después tengo que mover la D a la derecha. Y recién ahí puedo meter la H ahí, que es lo que yo quería. Fíjense todas las operaciones que tuve que hacer. Claramente esta operación es Una pregunta. de tiempo constante. Si la celda, que primero te fijaste si estaba ocupada o no, si estaba ocupada, tiene que mover todo del lugar. Sí, si ¿Mueve está... todo del lugar, después corre a la derecha o mueve todo del No, lugar? podés hacer todo en la misma operación. Pero igual no importa, si lo haces en dos operaciones de tiempo lineal, sigue siendo tiempo lineal. Porque acuérdate que Sí. las constantes que multiplican, digo, recorrer una lista una vez, o 2 veces, o 5 veces es lo mismo. Sigue siendo lineal. Bueno, entonces claramente esto es tiempo lineal siempre. Bueno, a menos que yo quiera insertar en un lugar que esté más o menos al final de la lista. Pero si quiero insertar, o sea, lo peor de lo peor es si quiero insertar al principio. ¿Se dan cuenta? Insertar al principio es más caro que insertar al final. Eliminar, ¿qué opinan? Eliminar quiero eliminar este elemento, por ejemplo. ¿Por qué? Porque tiene que pasar todos los otros. Porque la condición es que todos los elementos tienen que estar siempre contiguos en la memoria. Entonces yo no puedo eliminar este y dejar un hueco ahí. No se puede. Lo que tengo que hacer es mover este para atrás, y después mover este para atrás, y después mover este para atrás. Y esa operación es de tiempo lineal. Y también, eliminar al principio es más caro que eliminar al final. Te conviene eliminar, si vas a andar agregando y eliminando, te conviene siempre agregar al final y eliminar al final. Si podés. O cambiar de estructura, o no usar un arreglo. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Bueno, sin darnos cuenta, la lista, la tupla y la cadena de Python en el fondo están hechas con arreglos. Bien, obviamente la cadena y la tupla son inmutables. Entonces en realidad no se comportan como una lista. La única que se comporta como un T de la lista es la lista de Python. Bien, ¿alguna pregunta más hasta acá? ¿Los sets, por ejemplo, también son arreglos? No, los sets son otra estructura de datos, porque el set te permite buscar un elemento en tiempo constante, pero sin saber en qué posición está, porque los elementos no tienen posición. Ustedes van a aprender cómo funcionan los sets en Algoritmos 2. Y de hecho ustedes van a implementar, más que un set, van a implementar un diccionario, que es más o menos lo mismo. Bueno, el arreglo no es la única forma de implementar una lista enlazada. Otra forma de implementar una lista enlazada, o sea, otra estructura de datos que existe para implementar una lista, es una lista enlazada. ¿Y por qué hay un trencito ahí? Bueno, porque la lista enlazada funciona con nodos conectados entre sí. ¿Qué es un nodo? Un nodo es una entidad que tiene un dato y un dato que puede ser de cualquier tipo y un próximo que es una referencia a otro nodo. Entonces, esto es un nodo que almacena el dato A y tiene una referencia a otro nodo que almacena el dato B y tiene una referencia a otro nodo. Bueno, es como un trencito de nodos que están enganchados entre sí. Y al final de todo, la lista tiene que terminar en algún momento y bueno, para marcar que la lista terminó, se pone una referencia nula. En Python, ¿qué sería una referencia nula? Un none. Típicamente se usa el valor none para decir ahí terminó la lista. ¿Esto tiene algo que ver con los punteros que hablabas antes?
Sí, o sea, sí, sí, sí. Si vos programaras esto en el lenguaje C, estos serían punteros. Pero cuando vos lo programás en Python, ahora lo vamos a programar en Python nosotros esto. No, los punteros en Python no existen, digo. Por eso preferiría ni siquiera haberlo mencionado. No, está bien. Fue mi problema. Que yo me meto en el terreno escabroso. Puedes verlo de esta manera. Los punteros son la implementación interna de las referencias de Python. En Python todo es una referencia a un objeto. O sea, en Python siempre vos tenés nombres y valores, y siempre un nombre es una referencia a un objeto que está en los valores. Pero incluso adentro de los valores vos podés tener una lista, y adentro de la lista vos tenés una referencia a otra cosa. En Python todos son referencias. Y cada una de esas flechitas internamente es un puntero. Un puntero es un número que dice en qué dirección de memoria vive esa cosa. Entonces en Python ni nos preocupamos. En Python eso no existe. O sea que en Python estamos como con caja automática y en C con manual, ponele. Sí. Sí. Así es. ¿Cuál es la gracia de los nodos? Bueno, imagínense que yo quiero insertar el valor f acá, entre el nodo 3 y el nodo 4. ¿Bien? Y yo tengo una referencia a todos los nodos. O sea, tengo en N3 tengo una referencia a ese nodo y en N4 tengo una referencia a ese nodo. ¿Bien? Y yo quiero insertar algo en el medio. Esa operación, que con los arreglos era una operación de tiempo lineal, con los arreglos es muy simple. Porque, miren, paso número 1, tengo que reservar memoria para un nodo nuevo. Esa operación es de tiempo, podemos suponer que es de tiempo constante. Porque es simplemente encontrar un hueco en la memoria, y créanme que hay algoritmos que permiten hacer eso medio rápido. Pero yo no es que tengo que, si no encuentro el lugar, no es que tengo que mover todo a otro lugar. Simplemente encontrar un hueco en cualquier lugar de la memoria para guardar un nodo. Después, bueno, en la parte del dato de ese nodo, guardo el valor f, que es el valor que yo quiero guardar. Y en la parte del próximo, simplemente guardo una referencia al nodo N4. Y después cambio la referencia del nodo 3 a que el próximo de N3 sea N, el nuevo nodo. Estos son los 4 pasos que tengo que hacer. Reservo un nuevo nodo, almaceno el dato de ese nuevo nodo, digo que el próximo de ese nuevo nodo es el próximo de N3, o sea, N4, y digo que cambio que el próximo de N3 ahora quiero que sea el nuevo nodo. Esas 4 operaciones son 4 operaciones de tiempo constante, con lo cual todo esto es de tiempo constante. Es O de 1. Y esto no complica las cosas después para, no sé, ver todos los datos, porque tenés que ir saltando. Sí. Sí, esto claramente tiene ventajas y desventajas. Ahora lo vamos a ver. Digo, pues ahora lo vamos a programar. Entonces, suponiendo que la lista estuviera implementada con una lista enlazada en lugar de un arreglo, entonces ahora cambian cuánto tardan todas las operaciones. Porque, bueno, crear una lista vacía sigue siendo de 1, porque simplemente no tener ningún nodo. ¿Cuánto creen que tarda asignar en la posición I? Fíjense que la posición, esta sería la posición 0, la posición 1, 2, 3. Entonces, si quiero ir a la posición 2 y cambiar que esto en lugar de C sea F, ¿cuánto tarda esa operación? O de 1. Bueno, pero acá hay que hacer una distinción, porque en el ejemplo anterior yo asumí que tenía en la memoria una referencia a cada uno de los nodos. O sea, lo que estoy diciendo acá es que en la memoria de Python tengo una variable n1 que apunta al primer nodo, y ese nodo apunta a otro nodo, que apunta a otro nodo, que apunta a otro nodo. Pero yo dije que iba a tener una variable en la memoria de Python apuntando a cada uno de los nodos. Eso, la verdad, es que en la práctica no es así. Vos no tenés una variable en la memoria apuntando a cada uno de los nodos. Porque si tuvieras eso, en el fondo tendrías un arreglo. Normalmente lo que ocurre
con las listas enlazadas es que yo solamente tengo una referencia al primer nodo de la lista. Y ese nodo tiene una referencia a otro nodo, que tiene una referencia a otro nodo, que tiene una referencia a otro nodo, que tiene una referencia a otro nodo. Y ahí termina la lista. ¿Qué cosa? Para obtenerlo después, si querés, por ejemplo, agarrarlo, claro. Entonces, claro, entonces, si yo quiero de alguna manera leer o escribir algo de ese nodo, primero tengo que encontrar la referencia a ese nodo. Para encontrar la referencia a ese nodo, si lo único que tengo es la referencia al primer nodo, no me queda otra que primero seguir esa referencia y buscar el próximo de ese nodo. Y sigo esa referencia y busco el próximo de ese nodo. Y sigo, es como seguir el caminito, porque recuerden que acá los nodos están dibujados derechitos, pero en la realidad lo que va a pasar es que vos vas a tener la memoria de la computadora, que es una gran tira, como siempre. El primer nodo puede estar acá, y el siguiente puede ser un nodo que está acá, y el siguiente puede ser un nodo que está acá, y el siguiente puede ser un nodo que está acá. Eso es lo que va a pasar en la realidad con las listas enlazadas. Los nodos pueden estar en cualquier lugar. Entonces, si yo lo único que tengo es una referencia al primer nodo, N1, bueno, tengo que seguir esta referencia y seguir esta hasta encontrar el nodo que me interesa, y recién ahí puedo leer o escribir. Esa operación, ¿cuánto creen que va a tardar? Va a ser lineal. Entonces, acá hay que hacer una distinción. Si yo lo único que tengo es una referencia al primer nodo, esa operación va a ser lineal. En cambio, si yo por alguna razón ya tengo la referencia al nodo que me interesa, entonces esa operación es de tiempo constante. ¿Bien? Acá ya nos damos cuenta que la lista enlazada ya es peor que el arreglo, porque si ustedes recuerdan, el arreglo era tiempo constante, asignar era tiempo constante. La lista enlazada puede ser tiempo constante, pero tengo que tener suerte de justo tener la referencia a ese nodo, es como medio raro. Pero bueno, nada, parece que para empezar la lista enlazada ya es peor que el arreglo. Obtener el elemento que está en la posición I es lo mismo, la única diferencia es que en lugar de escribir quiero leer. Pero es lo mismo, me tengo que fumar todo el caminito de nodos hasta llegar al que quiero, entonces es tiempo lineal o tiempo constante si ya tengo la suerte de tener la referencia a ese nodo. Agregar al final, ¿qué creen? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que reservar memoria para un nuevo nodo, tengo que guardar el elemento que quiero guardar ahí, tengo que guardar una referencia non ahí, y tengo que modificar esta referencia a que apunta al nuevo nodo. Pero para poder hacer eso, ¿qué necesito? Necesito una referencia a ese último nodo. Y yo, de nuevo, puede pasar que la tenga o que no la tenga. Entonces, esta operación puede ser tiempo constante, pero también en el caso normal sería tiempo lineal. Al final no es tan buena la lista enlazada. La primera ventaja la vamos a encontrar acá. La operación de insertar en el medio, lo mismo. O sea, ya lo vimos. La operación de insertar es simplemente hacer esto. ¿Bien? Para poder hacer eso necesito una referencia a este nodo. Y esa referencia, si la tengo o si no la tengo, va a ser de tiempo lineal hasta llegar a ese nodo, o tiempo constante si ya tengo la suerte de que ya arranco con una referencia a ese nodo. Entonces, acá aparece la primera ventaja, en realidad la única ventaja, que tiene la lista enlazada sobre el arreglo. Bien, el arreglo no hay forma de que esto sea tiempo constante, en la lista enlazada puede ser de tiempo constante. Bien, entonces, ¿cuándo uno elegiría usar una lista enlazada sobre un arreglo? Bueno, cuando vos vas a hacer muchas veces esta operación. ¿Cuándo es el caso que es ODN insertar? Cuando vos, en el caso normal, que es cuando vos lo único que tenés es una referencia al primer nodo y vos querés ir hasta el nodo 300 y ahí en el medio insertar una cosa. Claro. Pero entonces tenés que recorrer 300 referencias hasta llegar a ese lugar. Es como... Después la operación de insertar ahí sí va a ser de tiempo constante. Pero bueno. Entonces, repito, ¿cuándo uno elegiría usar una lista enlazada?
cuando vos vas a insertar muchas veces. O eliminar. Eliminar es lo mismo. ¿Bien? Eliminar es una operación muy barata, porque lo único que tengo que hacer es cambiar esta referencia de acá para acá. Pero para poder hacer eso necesito una referencia de ese nodo. Sí. No voy a decir eso, sí o sí que no. Claro. Lo que pasa es que una cosa que permite la lista enlazada es que vos podés, en el mismo ciclo, vos podés ir recorriendo la lista y según una condición o no, vos podés ir eliminando o agregando nodos. A veces es necesario hacer eso. Por ejemplo, no sé, les digo un ejemplo. Tengo un juego y en mi juego tengo un montón de elementos. Por ejemplo, ¿vieron esos juegos donde hay un montón de balas? Vos disparás, hay un montón de enemigos que me disparan a mí y hay un montón de cosas en la pantalla que se van moviendo. En cierto determinado instante yo necesito eliminar las balas que se fueron de la pantalla. Todas las cosas que se fueron de la pantalla necesito eliminarlas de la memoria. Entonces, ¿qué hago? Recorro la lista enlazada que tiene todos los elementos y pregunto, ¿este está en la pantalla? No, paso al siguiente. ¿Este está en la pantalla? No, paso al siguiente. O mejor dicho, sí, paso al siguiente. ¿Este está en la pantalla? No, bueno, elimino este. Entonces, esa operación es de tiempo constante. Paso al siguiente. ¿Está en la pantalla? Sí. ¿Está en la pantalla? No, bueno, lo elimino. Paso al siguiente. Ahí la lista enlazada permite hacer esa operación mucho más rápido que con un arreglo. Igualmente la próxima clase vamos a hablar más de cuándo las aplicaciones. Esta clase vamos a hablar más de cómo usarlas. Sí. Tenemos también, porque antes había dicho que si la lista es muy grande, a lo mejor no encuentro el lugar para ponerla. Si la lista es muy grande, A lo mejor no encuentro el lugar en la memoria para ponerla. Sí. Si la lista enlazada es más fácil encontrar porque claro, lo único que necesitas es la memoria para el nuevo nodo. Pero, en realidad, la lista enlazada usa más memoria que el arreglo. ¿Por qué? Porque estas referencias usan memoria. O sea, además de necesitar memoria para guardar el dato, necesitas memoria para guardar la referencia al próximo nodo. Entonces, hay que analizarlo bien. A ver, en la práctica, el arreglo es mucho más versátil que la lista enlazada. Por eso, la lista de Python está implementada como un arreglo y no como una lista enlazada. ¿Bien? O sea, no quiero que se vayan acá diciendo, la lista enlazada. No, la lista enlazada tiene usos muy particulares. No es que vos vas a usar la lista enlazada en cualquier lugar. El arreglo es más versátil. La gran mayoría de los lenguajes de programación implementan la lista como un arreglo y no como una lista enlazada. Pero también en cualquier lenguaje de programación, si vos necesitas una lista enlazada, la podés programar. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Programemos una lista enlazada. Entonces, lo que yo propongo es que vayamos. Yo tenía una ventana acá. Vayamos a lista.c. No, .pi. Lista.pi y hagamos que, en principio, que Bárbara pueda agarrar dos nodos y engancharlos entre sí. ¿Cómo hago eso? Bueno, voy a hacer una clase nodo. Díganme ustedes. ¿Qué hago ahora? Arranco siempre con el constructor. ¿Qué tiene un nodo? Bien, entonces, el dato y el prox. En principio yo los voy a recibir en el constructor. Entonces, el dato y el prox. Entonces acá voy a poner dato y el prox. Esto es muy simple, ya está. El nodo es un objeto más simple imposible, ¿bien? Entonces, desde el punto de vista de Bárbara, vamos a... Bárbara, si Bárbara quiere representar esta cosa de acá, por ejemplo, voy a poder decir que arranco creando el nodo 2. Bien, el nodo 2, que es ese que está ahí. El nodo 2 es un nodo cuyo dato es B. ¿Y cuál es el próximo del nodo 2?
¿Lo ven todos? Es none. El próximo del nodo 2 es none. Ahora creo el nodo 1. ¿Quién es el nodo 1? Es un nodo cuyo dato es A. ¿Y cuál es el próximo? El nodo 2. No necesariamente, o sea, yo lo podría haber hecho de esta manera. Eso es lo mismo. Y ahí, si yo lo creo de esta manera, lo único que tengo es la referencia al nodo 1. Fíjense. O sea, yo podría continuar la lista. Ahora tengo un nodo que vale C y su siguiente es none. Entonces, fíjense cómo le pregunto, bueno, ¿quién es el nodo? Bueno, vamos a crear solamente para poder visualizar mejor qué es lo que está pasando. Una pregunta del constructor, le estás pasando non como parámetro, ¿no? ¿No estarías haciendo self.non igual a non? ¿Cómo? En el constructor. Vos cuando estás haciendo el nodo le estás pasando el dato y le estás pasando non, como el próximo. Acá, al último nodo. Sí. Self.prox. ¿No es self.non en ese caso? No. Self.prox es none. Es una variable o es un atributo que vale none. En ese caso. Es como ponerle acá none. Es como ponerle none acá. Se me olvidó sembrar. Entonces ahora voy a cargarlo de nuevo. Voy a volver a crear esa lista que tiene 3 nodos. Y ahora le pregunto, ¿quién es N1? Es un nodo que contiene A. Bueno, de la manera que yo lo programé, no le estoy diciendo, no me está imprimiendo cuál es el próximo nodo. Pero yo puedo, si yo quisiera preguntarle, ¿quién es el próximo nodo? Le puedo preguntar, decime quién es el próximo de N1. Es el nodo B. Y si quisiera el próximo, bueno, decime quién es el próximo del nodo del próximo de N1. Es el nodo C. Y decime quién es el próximo del próximo del próximo. Bueno, ese. Ahí está none. ¿Bien? ¿Qué creen que va a pasar? Es una buena pregunta. Error. Claro, estás haciendo punto prox de non. Claro. Bien. Bueno, ahora bien. El nodo es una pavada de programar, pero la verdad es que con un nodo no es suficiente para que, desde el punto de vista de Bárbara, poder verlo como una lista. Para que Bárbara lo pueda sentir como que tiene una lista, necesitamos darle una clase que tenga los métodos que tiene una lista, append, insert y todas esas cosas. O sea, entonces eso es lo que vamos a hacer ahora. El nodo va a ser algo medio interno, de un detalle de implementación, va a estar encapsulado, y Bárbara lo único que va a ver es una clase lista enlazada. Entonces vamos a hacer una clase lista enlazada y fíjense ¿qué atributos tiene la lista enlazada? La lista enlazada tiene un solo atributo. ¿Ese atributo quién es? Es la referencia a un nodo. ¿A cuál nodo? Al primero. Entonces, ¿cómo lo voy a llamar? Primero. Ese es el único atributo que tiene la lista enlazada. La lista enlazada es una referencia al primer nodo. Y cuando Bárbara crea una lista enlazada, ¿cuál es el primer nodo? ¿Cuál es la pregunta? Cuando Bárbara crea una lista enlazada, o sea, cuando invocamos al constructor de la lista enlazada. Sí. En principio vamos a decir que la lista está vacía. Cuando yo creo una lista enlazada, está vacía. ¿Quién es el primer nodo de una lista vacía? Es none. Ese es el caso borde, en el cual la lista no tiene nodos. Bien, es una lista
que no tiene ningún nodo. Entonces el primero es none. ¿Bien? Todavía falta un montón, ¿no? Pero antes de probarlo desde el punto de vista de Bárbara, voy a hacer otro cambio. Acá hay dos clases, una que se llama nodo y una que se llama lista enlazada. A mí me gustaría que Bárbara solamente pueda interactuar con la lista enlazada y que nunca pueda ver o interactuar directamente con un nodo. Los nodos van a ser algo encapsulado, van a ser algo interno de la lista enlazada, solamente visible para Alan. Bien, porque yo quiero que desde el punto de vista de Bárbara la lista se comporte como una lista de Python. La lista de Python no tiene nodos. Bueno, entonces, para hacer eso, no se puede ocultar de verdad una clase, pero lo que sí se puede, por convención, se puede cambiarle el nombre a la clase poniéndole un guión bajo al principio. Cuando vos le pones un guión bajo al principio, estás diciendo, Bárbara, esto vos no lo toques. Simplemente con poner el guión bajo es una convención indicando que el nodo es una clase interna de Alan. La lista enlazada, en cambio, es una clase que Bárbara puede utilizar. ¿Esto es una convención de Python o es...? Es una convención de Python, sí, más que nada, sí. Va, por ahí algún otro lenguaje lo tiene, pero... bien. Entonces, a mí me gustaría que Bárbara pueda hacer esto, por ejemplo, crear una lista vacía, escribiendo lista enlazada, y después poder agregarle como si fuera una lista de Python, append a. Eso todavía no va a funcionar. ¿Qué tenemos que hacer para que eso funcione? Implementar el método append. ¿Qué recibo acá? Un dato, sí. Valor, dato, es lo mismo, sí. Bueno, y ahora es donde viene lo difícil. Y acá esto tranquilamente puede ser un ejercicio de un parcial. Implementar el método append de la lista enlazada. Bien, nosotros en general les vamos a pedir en los parciales que ustedes implementen una función o un método de una lista enlazada. ¿Qué tengo que hacer para implementar cualquier cosa con la lista enlazada? Paso número 1, hacer un dibujo. Dibujo una lista enlazada. La lista enlazada que voy a dibujar primero va a ser una lista enlazada feliz. ¿Qué es una lista enlazada feliz? Una lista enlazada que tiene 3 nodos. Una lista enlazada, yo diría que una lista enlazada que tiene 3 nodos es una lista enlazada feliz. Entonces tengo una lista enlazada que tiene un primero, que es ese nodo, que tiene un siguiente, que es ese nodo, y que tiene un siguiente, que es ese nodo, y que termina ahí. Lo siguiente que voy a dibujar es qué es lo que quiero que ocurra después de invocar a append. Voy a cerrar esta ventana que por ahora me está molestando. Lo siguiente que voy a dibujar es lo que quiero que ocurra. ¿Qué quiero que ocurra después de invocar a append? Yo quiero que aparezca un nodo nuevo. No, ese color no está bueno, ¿no? Ahí está. Quiero que aparezca un nodo nuevo. El siguiente de ese nodo nuevo quiero que sea none, porque va a ser el último nodo. Yo estoy tratando de hacer append, o sea, quiero agregar algo al final. Entonces, el siguiente de ese nuevo nodo va a ser none. ¿Y qué más me falta? Cambiar la referencia a la última. Esa referencia quiero que apunte al nuevo nodo. Bien, bueno, y obviamente el dato ese quiero que esté acá, ¿no? Bueno, eso es lo que yo quiero hacer. ¿Cómo hago eso? Lo primero que puedo hacer es crear un nuevo nodo. ¿Cómo hago? Bueno, con el guión bajo. ¿Cuál es el dato de ese nuevo nodo? El dato. ¿Cuál es el próximo de ese nuevo nodo? No. Listo, ya está. Voy, perdón. Igual voy a hacer eso para tener más lugar. Ahí está. Bien, ya tengo el nuevo. Y de hecho acá puedo dibujar que mi nodo se llama nuevo.
Bien, ahí tengo la referencia al nuevo nodo. Muy bien. ¿Qué más? Self, fíjense quién es self. Self es la lista enlazada. Sí. Es una variable nodo, tipo, es una variable nodo que sea igual a self.primero. Sí. Eso es igual que mientras nodo sea diferente a nodo Sí. haga que nodo es igual a nodo punto Sí. próximo. Correcto. Correcto. Yo tengo el nodo principal y hago tipo nodo punto próximo igual al nodo primero. Pará, vamos de a poco. O sea, vos ya me resolviste todo el problema. Quiero ir un poquito más lento. Quiero ir un poquito más lento. ¿Qué pasa? Yo tengo una referencia a self, que es esta instancia, que es la lista enlazada, y también tengo una referencia al nuevo nodo. ¿Qué me falta para poder resolver este problema? ¿Cuál es el último? Me falta una referencia al último nodo. Y acá nos encontramos ante el problema que dijimos hace un rato. Para poder encontrar la referencia al último nodo necesito recorrer uno por uno todos los nodos. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. ¿Cómo hago para recorrer uno por uno todos los nodos? Con un ciclo. Voy a hacer un ciclo y voy a avanzar hasta que llego al último nodo. Entonces, ese ciclo típicamente va a ser un while. ¿Bien? Siempre, en la lista enlazada, cuando yo tengo que recorrer, siempre va a haber un while. Y siempre, lo que voy a hacer en ese while, yo voy a arrancar con una referencia que lo voy a llamar nodo actual. Nodo actual. Voy a arrancar con una referencia a un nodo actual que va a arrancar siendo el primer nodo. ¿Cómo digo que es el primer nodo? Self.prim. Muy bien. Y acá yo voy a cortar el ciclo con alguna condición que ahora vamos a pensar cuál es. Y acá yo voy a hacer algo que ahora vamos a pensar qué es, pero lo que me interesa es cómo hago para pasar al siguiente. O sea, yo quiero que cuando termina cada iteración del ciclo, yo quiero que actual apunte al siguiente. ¿Cómo hago? Actual.prox es algo que no hace nada, así como está escrito. Act es igual a. Lo que yo quiero es que la referencia act sea act.prox. Ahí yo hago que el nodo apunte, o sea que esa referencia se mueva a apuntar al siguiente nodo. Bien, ¿hasta acá me siguen? Falta un montón todavía, pero más o menos lo que tengo acá es una especie de ciclo infinito que recorre hasta que se muere, no sé. No termina nunca. En realidad recorre hasta que va a llegar a un momento con un non y se va a morir. Yo tengo dos preguntas. ¿El punto prox cómo funciona? ¿Le da el siguiente? Punto prox, fíjate que Ah, ahí va. estoy accediendo a ese atributo. Y ahí no entendí bien el constructor de la lista enlazada. ¿Cómo? O sea, ¿qué lo.? No. El constructor de la lista enlazada, lo que hace es crear un objeto lista enlazada que tiene un atributo que se llama prim, que es none. Esto que está acá es una lista enlazada vacía. Eso es lo que hace. Es una lista que no tiene nodos. Claro, está vacía. Está vacía. Es que la gracia... Uy, bueno, me quedó... La gracia... ¿Qué tanto la recorres está vacía? Pero Bárbara... Pero pará. El dibujito que yo hice acá es una lista enlazada después de que Bárbara ya invocó varias veces a append. Porque esa es mi recomendación. Mi recomendación cuando resolves cualquier ejercicio de lista enlazada es... Vos tenés que resolverlo para todos los casos. Si la lista está vacía, si la lista tiene 25.000, si la lista tiene 3, si la lista tiene 4. Mi recomendación es arrancar con el caso fácil. El caso fácil es un caso de una lista que tiene 3 nodos. Claro. Pero Bárbara puede invocar al método append con una lista vacía. Ahora lo vamos a resolver con una lista vacía. Ok, gracias. Y ahora vamos a pensar si lo que hicimos funciona o no funciona con la lista vacía. Hola, Juan. Muy bien, ¿vos? ¿Estás contento?
Se te nota contento. Por más que no te Ah, vea. de barrijos, Sí. Bueno, entonces. Nos falta ver qué ponemos acá en la condición. O sea, ¿cuándo queremos salir del ciclo? ¿Cuándo queremos terminar ese ciclo? Yo quiero terminar el ciclo cuando actual apunta al último nodo. Eso es lo que yo quiero. Mi objetivo final era que actual apunte al último nodo para poder hacer esta operación. ¿Qué condición se da cuando actual apunta al último nodo? Que actual.proxy es igual a 1. Lo diferente entre este nodo y el último es que el último tiene un próximo que es none. Entonces, lo que yo pondría acá es a que mientras actual.próximo no sea none. ¿No sería actual punto dato? No, el dato no me interesa, el próximo me interesa. Lo que me interesa es esto. O sea, este es el dato es lo de la izquierda. El dato no me interesa, lo que me interesa es llegar al nodo que no tiene siguiente nodo. ¿No puedes saltearte el is not none? Sí, podría no haber puesto esto y el resultado era lo mismo, pero bueno, a mí me gusta dejarlo más claro que sí. Pero sí, está bien. En este caso yo quiero recorrer la lista sin hacer nada. Lo único que me interesa es lograr tener esta referencia que llega al final. Entonces, en cada iteración no quiero hacer nada. Entonces se me está llenando la pantalla de cosas, así que voy a borrar esto, voy a borrar esto, voy a borrar esto. Entonces, esa línea directamente, en este caso, ahí no voy a poner nada. En el medio de cada iteración, en este caso no quiero hacer nada. En algunos otros ejercicios, por ahí yo voy a querer hacer alguna operación entre nodo y nodo. En este caso no quiero hacer nada. Lo único que quiero es tener una referencia que llegó hasta el final. Entonces, esta es el ciclo en el cual yo, cuando el ciclo termina, tengo, lo puedo poner como un comentario, ahora act es el último nodo. ¿Bien? Cuando el ciclo terminó. Bueno, ¿y ahora qué hago? Y ahora tengo que hacer esa flechita. Para hacer esa flechita tengo que decir que act.prox sea ¿quién? El nuevo nodo. Bien. Entonces yo dije, cuando resolvemos un ejercicio de lista enlazada, paso número 1 a hacer el dibujito. El dibujito de una lista feliz. Esta es una lista de feliz, bueno, hago el dibujito de cuál es el resultado final en otro color. Lo pienso, escribo el código para que suceda eso. Paso número 2 o paso número 3, no sé en qué paso estamos. Empiezo a pensar en los casos borde. Bien, porque este es un caso feliz. Pero nosotros tenemos que hacer que esta función funcione para todos los casos borde, además del caso feliz. Entonces ahora ya puedo eliminar ese dibujo y díganme ustedes un caso borde. La lista vacía es el caso borde que aparece siempre con las listas enlazadas. Entonces, pensemos a ver si esto funciona con una lista vacía. Entonces dibujo una lista vacía. Créanme que si ustedes se toman el trabajo de dibujar la lista, incrementan su chance de aprobar en 50%, no sé. Porque muchas veces uno dice, no, dibujar, ¿para qué voy a dibujar? Si ya más o menos ya sé cómo es. No, porque cuando vos dibujás, es mucho más fácil visualizar justamente qué estás haciendo, por qué lo estás haciendo, qué puede salir mal y todas esas cosas. Entonces, hagan el dibujo. Entonces, ¿cómo es una lista vacía? Es así.
Esa es una lista vacía. ¿Este código funciona con la lista vacía? No sé, a ver, por ahí puede pasar que el mismo código que yo escribí ya funciona, ¿eh? Puede pasar, entonces hagamos el seguimiento, a ver si funciona. ¿Esta línea funciona? Sí, esta línea está bien, nunca puede fallar. ¿Esta línea funciona? Sí. ¿Sí o no? Sí. Alguien dice que no. No, no, sí, verdad. Funciona. Pero, ¿qué va a pasar? ¿Cuánto vale act? Lo que voy a tener que es un act. A ver, no, mejor dicho, voy a dibujarlo de esta manera. Yo tengo self, que es esta lista, y tengo act, que vale none. Pero está todo bien. Esa línea funciona perfecto. ¿Esta línea funciona? Sí, o sea, no entra en la cita. Bueno, la respuesta es que ahí explota. ¿Por qué? ¿Explota? Y acá viene el siguiente observación, el siguiente truco que yo les voy a enseñar. Atención. Siempre que haya algo, por ejemplo, self.prim, por ejemplo, act.prox, siempre que haya algo, ojo, ahí es un signo de admiración, ojo, que X no puede ser none, para que eso funcione. X no puede ser none, nunca. Si X es none, esta operación va a explotar. Entonces, volvamos un paso para atrás. Esta línea que está acá, ahí tengo x.i, ¿no? Self.prim. Self, ¿puede ser none? No. Por el contrato dice que self no puede ser none, nunca. Así que esa línea, por eso podemos estar seguros de que esa línea está bien. Self.prim es una operación que no puede fallar. Aunque prim sea none, no importa. Lo importante es que lo de la izquierda del punto sea none. Como self no puede ser none, eso está todo bien. Vamos a la siguiente. Act.prox. Act, ¿puede ser none? Sí, de hecho es none. Entonces ahí esto explota. Entonces ahí acabamos de demostrar que este código no maneja bien el caso borde de la lista vacía. Lo tenemos que arreglar. ¿Cómo hacemos para arreglarlo? Puedo hacer un if. Puedo poner un if acá antes. If self.prim is none, dos puntos, entonces tengo una lista vacía. Else lista no vacía. Y todo esto todo lo que habíamos hecho lo pongo en el else. Y ahora nos falta llenar esto. ¿Qué tengo que hacer si la lista está vacía? Bueno, ahora sí hago el dibujo de cómo me gustaría que quede el estado final. En el estado final a mí me gustaría que... bueno, esto ya no existe más, ¿no? Esto ya no existe más. En el estado final a mí me gustaría tener un nodo nuevo. De hecho ya lo tengo. O sea, el nodo nuevo está acá. Cuyo siguiente es none. Y lo que me gustaría que es que el primero ahora sea eso. ¿Cómo hago eso? No hay un act. Acá no hay. Fíjense que la variable act aparece recién ahí. Self.prim igual self.prim. El prim es este, ¿no? Es este que está acá. Prim. Igual nuevo. Sí, igual nuevo. Y ya está. ¿Por qué no le pones el prox ahí? Porque prim es por dos razones, pero la más fácil si querés es acordate el truquito que acabo de enseñar. Si yo pongo algo, punto algo, lo de la izquierda no puede ser none.
¿Cuánto vale self.prim antes de hacer nada? Vale non. Entonces eso explotaría si le pongo prox. Una pregunta. Sí. Sí, al principio cuando creamos la lista, set.prim en vez de que sea igual a non, que sea igual a un nodo que tenga de dato non y de próximo non. Ahí funcionaría. O sea, lo que estás preguntando es, la lista con un nodo, ¿es un caso borde? ¿Eso es lo que estás preguntando? No, que el primero cuando definimos al principio, que sea un nodo que vaya, que tenga de dato non y de próximo non. Ahí. El dato no importa si es non. Digo, Claro, pero si fuese un nodo non, cuando usas es act.prox, ahí no debería romperse. Bueno, Y pero ese nodo debería tener una referencia al próximo nodo. Que claro, sería pero la non. referencia es non. Y estás en el mismo problema. ¿Estás en el mismo problema? No, entraría directamente el igual, pero se quedaría todo el if y toda la parte de arriba. Claro, pero pasaría a ser el. No sería. Sí, no sé si Creaste una sí, lista, creaste una lista vacía. no sé si sigue clasificando como lista enlazada. yo todavía no entendí el problema. Dijo, ¿cómo sería si el dato que vos tenés es non? Si el dato, no sé, fíjense que el dato, No, está diciendo. El del link. En vez del constructor. De la lista enlazada. acá, No, acá. abajo. Exacto. Pones una. Ah, si en lugar de inicializarlo con non, lo inicializás con un nodo que tiene non. Exacto. ¿Y cómo sabés si ese nodo Es un nodo. era un nodo indicando que la lista estaba vacía o era un nodo que Bárbara, porque fíjate que Bárbara tranquilamente podría hacer déjame hacer esto. Está, no. Parece que no anda, ¿por qué no anda? Bueno, voy a borrar ese dibujo, ya está. ¿Qué es lo que no anda? Díganme. Creo que me había olvidado de guardar. Ahí está. Bárbara puede inicializar una lista vacía y después hacer lista.append 8 y después lista.append non. ¿Cómo sabes si ese non era el non tuyo o el non de Bárbara? O sea, el non es un valor perfectamente válido que Bárbara podría querer agregar en la lista. Entonces, no, yo diría que lo más correcto es indicar que el primero es non, que básicamente es la ausencia de un nodo. Es mucho más fácil, por lo menos. De nada. Bueno, fíjense, sin darnos cuenta, acabo de usar append como si fuera una lista de Python y parece que funcionó. ¿Y cómo sé que funcionó? Bueno, puedo preguntarle mostrame cuál es el primer nodo de la lista. Es un nodo que tiene el valor 8. Mostrame el próximo nodo. Bueno, es un nodo que tiene non como dato. Y si hago .prox acá, ¿qué va a pasar? Va a explotar porque el próximo de ese nodo... no, perdón, no explota. Está todo bien. Está todo bien porque esto que está acá no es non, es este nodo. En cambio, esto sí es non. Entonces ahora, si yo le vuelvo a agregar un prox, ahí sí se va a romper. Bueno, ¿qué pasa si nosotros quisiéramos que funcione el len? O sea, como la lista de Python. O sea, tranquilamente a Bárbara le gustaría preguntarle a la lista, che, decime cuántos elementos tenés. ¿Qué creen que va a pasar ahí? Error, porque Python no tiene idea de cómo preguntarle a la lista cuántos elementos tiene. Pero le podemos enseñar. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo? ¿O lo recorremos todo o lo tenemos ya guardado en inicio? Sí, sí. Pero primero, antes que eso, tenemos que implementar esta función. Se llama len, self. Vamos o sea, me dijeron, empecemos por la opción más naif, más trivial, si querés. Yo tengo, de nuevo, esto es un ejercicio de un parcial. Implementar el método len de la lista enlazada. Paso número 1, ¿cuál era? Dibujar, muy bien. Dibujo, ¿qué lista dibujo? Una lista feliz, muy bien. ¿Cómo es una lista feliz?
Una lista que tiene 3 nodos. ¿Por qué 3? Es un número que me gusta. Listo, ahí tengo una lista que tiene 3 nodos. ¿Cómo calculo la longitud de la lista? O sea, obviamente la respuesta es 3, pero yo no sé la respuesta porque lo único que tengo es la referencia self. Eso es lo único que tengo. ¿Cómo hago? ¿Qué tengo que hacer? Que mientras el próximo no sea no. Básicamente es muy parecido a lo que hicimos recién. Nosotros tenemos que recorrer la lista hasta que llegamos al final. ¿Cómo hacemos para recorrer la lista? La misma recetita. Actual igual a self.prim. While alguna condición. Algo que voy a hacer en el medio. Actual igual a actual.proxy. Esta recetita es automático. Esa recetita es automática. El 95% de los ejercicios de lista enlazada tienen eso. ¿Bien? Ahora, bueno, hay que rellenar cuál es la condición de corte y hay que rellenar qué hacemos en el medio. ¿Cuál es la condición de corte? Yo quiero recorrer todos los nodos y acá va a haber una diferencia con la anterior. Yo no quiero terminar el ciclo, o sea, en el anterior nosotros terminábamos cuando actual era el último nodo. En este caso yo no quiero terminar ahí, porque si terminara ahí no estaría contando el último nodo como un nodo en lo que sea que voy a hacer. Yo quiero terminar cuando llegue a ese non. Yo quiero terminar ahí. Entonces lo que voy a hacer es mientras actual is not non. O sea, fíjense la diferencia. La diferencia acá era mientras el próximo no era non. Ahora es mientras el nodo no es non. O sea, mientras el nodo sea un nodo, voy a avanzar. ¿Y qué voy a hacer en cada nodo que voy visitando? ¿Qué tengo que hacer? Sumar. ¿Quién sumo? Bueno, un contador. N igual a 0. N más igual a 1. ¿Y qué hago al final? Return N. Ya está. Bien. Paso número 3 o 4. Ya no me acuerdo en qué paso estamos. Todo muy lindo. ¿Funciona con los casos borde? ¿Cuál es el caso borde? Sí. Lista vacía. Dibujo una lista vacía. Ahí tengo una lista vacía. ¿Quién es self? Es esa lista vacía. Muy bien. Actual igual self.prim. O sea que ¿cuánto vale actual? Non. Actual vale non. O sea que ni siquiera entra en while. Pero ese while, esa línea, ¿explota? No, está todo bien esa línea. Lo único que va a pasar es que va a dar falso de una. Va a dar falso, entonces nunca vamos a ejecutar el cuerpo del ciclo. Entonces directamente vamos a devolver n. ¿Cuánto vale n? 0. ¿Está bien devolver 0? Sí, listo, fantástico. En este caso, por suerte, no tuvimos que hacer nada para tener en cuenta el caso borde. Fantástico. Ya está, acabamos de resolver otro ejercicio de lista enlazada. Ahora probémoslo. Lo guardo. Lo vuelvo a importar y hago que L es una lista enlazada. Agrego el número 2, agrego el número 78, agrego el número 75 y le pregunto cuántos elementos tiene. 3. Fantástico. Pero tiene un pequeño problema. Si la lista tiene, en lugar de tener 3 elementos, tuviera 300.000. Es lineal. Y uno esperaría que preguntarle cuántos elementos tiene a una lista no sea una operación lineal. O sea, digo, si justamente yo quiero zafar, digo, por ejemplo, si la lista es muy grande, decido hacer otra cosa porque para tardar menos tiempo, pero el solo hecho de preguntarle a la lista cuántos elementos tiene es algo que va a tardar mucho, pierde sentido. Entonces, me gustaría que esta operación sea tiempo constante. ¿Se puede?
¿Y dónde guardarías ese dato? En self. O sea, acá. Acá, en la misma lista enlazada, vos podés guardar un atributo adicional que diga cuántos elementos tiene la lista. Hagamos eso. Pero estoy aumentando la velocidad a costa de ocupar más espacio en memoria. Correcto, que es lo que pasa siempre. Es lo que pasa siempre. Es tiempo versus espacio. Tiempo versus espacio. Estamos usando un poco más de espacio para ahorrar tiempo. Si eso es una buena decisión o no, depende del problema que estás resolviendo. Pero bueno, por lo menos veamos cómo sería. Sí, pero tener guardado en memoria no ocupa mucho que diga. Sí, la memoria es barata. Entre comillas. Self.cant igual a... ¿Cuánto arranca siendo cant? 0, muy bien. Habían mencionado de ponerle len a ese atributo. Ojo con ponerle len. En este caso no va a pasar nada. Pero si llaman un atributo igual que un método, les va a explotar toda la clase entera. ¿Sí? Así que tengan cuidado con eso. Traten de no ponerle nombres. O sea, en ese caso, para que explote, habría que ponerle los guiones bajo. Claro, si yo le pusiera len así, estaría muy mal. Y atención, yo voy a poner como comentario que ese atributo que yo estoy agregando está agregando una invariante de representación de la clase. ¿Se acuerdan las invariantes? ¿Qué es una invariante? En general, ¿qué es una invariante? Una invariante, lo dije 3 veces. Una invariante es una condición que se tiene que cumplir siempre. Acá nosotros estamos agregando una invariante, estamos agregando una condición entre... Esa condición es entre esta variable Kant, o esa propiedad, o ese atributo Kant, y el resto de los atributos de la lista enlazada. ¿Cuál es esa condición? Que Kant siempre tiene que ser igual a la cantidad de nodos. ¿Por qué es importante eso? Porque esa invariante es una precondición y una postcondición de todos los métodos de la lista enlazada. Entonces, a partir de ahora, Alan tiene como obligación asegurar que esa invariante se cumpla en todos los métodos. Y todos los métodos me estoy refiriendo a este método y a este método. ¿Bien? En particular, es ese método, bueno, en principio este método básicamente lo puedo reimplementar, va a ser mucho más fácil. ¿Cómo es? Self.cant, muy lindo. El problema va a ser con... Bueno, esa es la gracia, ¿no? Digo, esto es O de 1. Fantástico, ya logramos el objetivo. Pero todavía no lo logramos porque nos falta asegurar que la invariante se cumpla en todos los demás métodos. En particular, el único que tenemos, que es ese. ¿Cómo hacemos para que se cumpla la invariante? Tan simple como hacer eso. Pero eso que parece muy simple, es muy fácil olvidarse. Digo, si en lugar de tener un método, tuviera 50 métodos, hay que ir uno por uno y asegurarse de que esa invariante se cumpla en todos los métodos. Pero no tenés que ponerlo dentro de eso. Porque en el primer caso es una lista vacía. En el primer caso, yo tenía una lista con 0 elementos y cuando termino quiero tener una lista con un elemento. Así que está bien. Ah, claro, está bien, sí, claro. Sí. O sea que si implementamos code tenemos que acordarnos de restarle 1, si usamos insert tenemos que acordarnos de sumarle 1 y así con todo. Sí, correcto. Esa es la idea. Por eso hice la aclaración. Atención con agregar atributos a lo pavote, porque cada atributo que vos agregás, tal vez agrega invariantes que vos tenés que asegurarte de que se cumplan. Ven que las invariantes sí tenían sentido pensarlas. Ahí está la invariante. Bueno, terminé, ya está. A ver.
Para que desde el punto de vista de Bárbara la lista de verdad se comporte como una lista de Python, falta una cosita más, que es que sea iterable. O sea, ¿qué pasa si yo intento hacer eso? Explota, porque Python no sabe cómo iterar la lista, pero podemos enseñarle. ¿Cómo podemos enseñarle? Bueno, es un poquito más complicado. El detalle, si quieren verlo cómo se implementa, yo no lo voy a implementar acá porque llevaría un rato y la verdad que no tiene mucho sentido. Está bien explicado en el apunte, ¿bien? Pero les hago el spoiler. Lo damos en las prácticas. Ah, ¿lo dan en la práctica? Fantástico. El spoiler es el siguiente. Cuando Python ve eso, en realidad lo traduce a esto. ¿Bien? ¿Siempre? Siempre. Python ve esto y automáticamente lo traduce a eso, antes de ejecutarlo. O sea que todos los for son while, por ahí. Todos los for en el fondo son while, sí. Y si querés... Es todo mentira. Todo es mentira, sí, obvio. Si querés lo podemos ver, mirá, te lo muestro. Yo tengo una lista de Python. 1, 2, 3, 4. No, voy a ponerle A, B, C. ¿No? Entonces, voy a ponerlo ahí. Entonces, paso número 1, iterador igual a iter L. No pasó nada. ¿Quién es iterador? Es un objeto que es un iterador de una lista. Ok, bueno. Siguiente, while true. Bueno, ese while true yo no lo voy a poner acá, pero les voy a mostrar lo siguiente. Que hay una función next, que ya la conocemos. Que me devuelve el siguiente elemento que estoy iterando. Y si yo vuelvo a llamar, me da el siguiente. Y si yo vuelvo a llamar, me da el siguiente. Hasta que yo llego al final. Cuando llego al final, me da una excepción. Se los voy a mostrar acá. Si yo llamo a next ahora, me va a dar un stop iteration. Entonces, para implementar un for, básicamente es este código que tengo. Es lo mismo, es exactamente lo mismo. Entonces, ¿cómo hacemos para enseñarle a Python a iterar una lista enlazada? Tenemos que implementar iter y tenemos que implementar next. En realidad es guión bajo iter y guión bajo next. Eso es lo que tenemos que hacer. Es más complicado. Está explicado en el apunte y igualmente lo van a ver en la apunte. En realidad el método iter va a ser un método de la clase lista enlazada. Bueno, lista enlazada, y vos vas a tener que crearte un objeto nuevo que se va a llamar iterador. Lista, una clase nueva que va a ser un iterador de lista enlazada, y a ese objeto nuevo vos le vas a agregar un método next. Acordate que cuando en la consola recién creamos al iterador y le preguntamos qué tenía adentro, era un... Claro, no era. Distinta la lista, era otro objeto. ¿Sí? Ese objeto sería el que implementaríamos nosotros del lado de la lista enlazada. Y a ese le implementamos el next. Sí. ¿El while es tipo una conexión de if y else? O ¿El while cómo es? Específico. No escucho. ¿While es tipo una conexión de if y else o es algo específico? No, igual es. No. El while es un while. ¿While es perfecto? Igual es un while. Podemos detenernos ahí. No hay nada más adentro que un while. Pero sí, el for en el fondo se implementa como while. Es gracioso porque el while en C es for y el for en Python es while. ¿Qué? Esto en C se pone feo, ¿no? C, el lenguaje C es mucho más primitivo.